Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Amagá Televisión. Hoy es viernes 20 de noviembre del año 2020, seguimos en medio de la pandemia y continuamos también con el programa La Personería de la Gente, una alianza, una colaboración entre la Personería Municipal del municipio de Amagá y el canal comunitario Amagá TV, todo con el fin de llevarles a ustedes elementos para el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Debimos habernos visto hace 8 días, cada 15 hacemos el programa en vivo y en directo a través del canal comunitario, también a través de Facebook Live. No lo pudimos hacer por un motivo ajeno a nuestra voluntad. Jugaba Colombia, la selección Colombia a las 3:30 de la tarde, nuestro programa a las 4. Seguramente ustedes no se habrán conectado con nosotros y el sentido de este programa es que ustedes puedan conectarse con nosotros, con los temas que les traemos, con las herramientas que les damos para que ejerzan sus derechos ciudadanos. El día de hoy estamos nuevamente, como ya se ha vuelto una costumbre, con el personero municipal, el señor Alex Joan. Alex Joan, bienvenido a su programa. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo muy especial a toda la comunidad que nos ve a través del canal comunitario Amagá Televisión y que nos ve a través de las redes sociales como Facebook. Un saludo muy especial, importante saludarlos en el día de hoy y venimos con cosas muy buenas también, pedirles excusas porque también estoy muy de acuerdo con lo que nos mencionaba Carlos Andrés y es que efectivamente tenemos plena y casi seguros de que efectivamente no nos hubieran visto competir con el partido de la Selección Colombia es muy difícil. Y no nos vamos a resentir y no nos vamos a resentir por eso, igual yo creo que también no lo vimos. Sí, tristemente perdimos, pero bueno, ojalá mejoren las cosas. El día de hoy empezamos un poquito tarde, pero un poquito apenas, también motivos ajenos a nuestra voluntad. Pero lo más importante que tenemos es arrancar con el tema que les trajimos para desarrollar el día de hoy y es la acción de tutela. Les habíamos anunciado que este es un tema muy importante, tocamos el derecho de petición, hemos conocido un poco de la institucionalidad del municipio, sobre todo en materia ambiental y ahora vamos a tratar el tema de la acción de tutela. La acción de tutela que se vuelve un mecanismo básico, que se vuelve un mecanismo esencial para la garantía de los derechos ciudadanos, pero no para cualquier garantía de cualesquiera derechos, sino de los derechos que se dicen son fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna y otros derechos que están dentro de ese grupo. Para eso tenemos al personero Alex Joan acá. Ustedes nos ven con el tapabocas, seguimos en medio de la pandemia, los llamamos al autocuidado, tratamos de dar ejemplo, mantenemos cierta distancia aquí en el set y nos hemos tratado de desinfectar a la entrada a este lugar, todo con el fin de mantener las medidas de autoprotección fundamental para que no se propague esta enfermedad tan calamitosa, que tanta afectación ha causado no solamente en Amagá, sino en el mundo entero. Volviendo al tema entonces, acción de tutela, Alex Joan, ¿por qué vamos a hablar hoy de acción de tutela? Vamos a hablar de acción de tutela porque tenemos la plena convicción, Carlos, que estamos buscando la formación de ciudadanos y la acción de tutela es visto como un mecanismo de protección. Hemos hablado de mecanismos de participación ciudadana, hemos hablado del derecho de petición, hemos hablado también de la protección ambiental que tiene que ejercer la ciudadanía y el control que tiene que ejercer la ciudadanía sobre los derechos ambientales. Y dentro de todos los ámbitos nos faltaba hablar también de la acción de tutela. Es importante
decir que este mecanismo de participación o de protección, no tanto de participación sino de protección, se encuentra anclado en nuestra Constitución Política en el artículo 86 y en el artículo 86 y nos hace una referencia de que la acción de tutela ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla y dice, es una garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo y se encuentra previsto en el artículo 86. Recordemos que también tiene unos decretos regulatorios, eso es lo que llamamos marco legal, decreto 2591 de 1991, decreto 306 del 92 y decreto 382 del 2000. El decreto 2591 pues hace una referencia amplia de la acción de tutela, nos hace una explicación de cuándo procede, cuándo no procede, en qué casos procede. El decreto 306 del 92 lo que hace es un reparto y establece la forma de reparto entre los jueces de la acción de tutela, y el decreto 382 hace una modificación al decreto ley 2591 del 91 en cuanto a la competencia de los jueces también. Como lo dice ahí en nuestra guía pedagógica, toda persona tiene derecho a la acción de tutela, eso es importante. La acción de tutela no discrimina, la acción de tutela es un mecanismo que lo pueden utilizar todos los ciudadanos a través de interpuesta persona, a través de sí mismos o a través del Ministerio Público, en este caso la Personería Municipal o la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. Muy bien, señor personero, pero hasta ahora lo que nos has compartido, muy importante esa información, muy importante reconocer dónde están consagrados esos derechos, dónde está consagrada la acción de tutela, cómo se regula, pero esto no es una clase de derecho a lesión, ¿cierto? Entonces vamos a ir más al detalle, vamos a ir más al sentido común y cotidiano de las cosas. ¿Para qué sirve la acción de tutela a un ciudadano? La acción de tutela a los ciudadanos nos sirve, valga la redundancia, precisamente para velar por la protección de nuestros derechos fundamentales. Es decir, cuando un derecho fundamental que es inherente al ser humano, hacemos referencia a inherencia, es que es un derecho fundamental, los derechos fundamentales nacen con el ser humano. A eso hace referencia y que son inherentes, por lo tanto derechos fundamentales como la vida, como la integridad, derechos fundamentales como el trabajo. Efectivamente, todos estos derechos fundamentales, cuando una acción, debido a una omisión o una acción de cualquier entidad pública, cualquiera de estos derechos fundamentales se ven menoscabados, tendremos derecho a la acción de tutela. Recuerden que derecho fundamental también está el debido proceso, la petición formal, valga la redundancia, que lo conversamos en unos programas anteriores. Y ahí está la lista, son los que no están comprendidos en el acápite anterior, la construcción que señala de manera expresa como tales, los consagrados y tratados en convenios internacionales. Hablamos los tratados de convenios internacionales por un tema muy sencillo. Recuerde que existen cortes interamericanas de derechos humanos, ¿cierto? No solamente la protección de los derechos humanos es a través del derecho público colombiano, sino que también se hace a través del derecho internacional humanitario, ¿cierto? Los famosos DIDH. Démosle un poquito más de elementos a la comunidad de Amaga y digámosle, porque es importante para uno saber qué son las cosas, aprender a diferenciarlas. Hablamos del derecho de petición, ahora hablamos de la acción de tutela, semejanzas y diferencias. Semejanzas, efectivamente tanto la acción de tutela como el derecho de petición son mecanismos de comunicación, son mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos transmiten sus necesidades, transmiten sus derechos o los hacen cumplir, y son mecanismos que la ley le entrega al ciudadano para que el ciudadano se haga respetar sus derechos, sus principios, haga respetar su entorno, lo que lo rodea a través del derecho de petición, a través de la acción de tutela, sus derechos fundamentales, ¿cierto? Diferencias. Yo creo que la diferencia más clara en este orden de ideas, Carlos, es que efectivamente la acción de tutela sirve para, valga la redundancia, hacer cumplir un derecho fundamental como lo es la petición o el derecho de petición. Recordemos que el derecho de petición es un derecho fundamental
valga la redundancia, y la acción de tutela es el mecanismo para hacer cumplir ese derecho de petición cuando por acción u omisión la entidad pública omitió responder lo que el derecho de petición dentro de los términos legales establecidos en la ley 1755 del 2015, que habíamos hablado ahí, que son 10, 15 y 30 días, ¿cierto? Pero como estamos en pandemia, esto se nos multiplicó a 30 días hábiles para dar respuesta a estos derechos de petición. Cuando dentro de esos términos no se dan respuesta, ahí es donde viene un mecanismo de protección que es la acción de tutela. Para complementar o ampliar un poco más la información que les da el personero Alex Joan, yo creo que una de las diferencias importantes, pensando en la definición del derecho de petición, de la acción de tutela, disculpen, es a quién se dirige. Es un mecanismo, hemos dicho, es un mecanismo para que los ciudadanos por ellos mismos puedan hacer valer sus derechos, ¿cierto? El derecho de petición se dirige generalmente a una autoridad pública, a un funcionario público o a un particular que esté encargado de ese derecho, ¿cierto? Pero en el caso de la acción de tutela se dirige directamente a un juez. Cualquier juez de Colombia es un juez de tutela. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estamos yendo donde el señor juez para que diga, proteja mis derechos, y decíamos ahorita, son derechos fundamentales. ¿Qué los hace fundamentales? Alex Joan decía, los que nacen con el ser humano. Y otra forma de entender esa categoría de fundamentales es pues porque están consagrados en la Constitución de esa manera, tienen expresa consagración en ese sentido, y en un sentido material usted puede entenderlos como aquellos con los cuales sin los cuales no podría vivir. Derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho al trabajo, derecho a una vivienda, derecho a la salud cuando están conexidad con afectación a la vida, y así por el estilo, el debido proceso, que es fundamental en un Estado social de derecho. Todos estos derechos, sin los cuales no podemos vivir, incluido el derecho de petición, están protegidos por la acción de tutela. Esa acción de tutela, ese mecanismo está dirigido a los jueces. Son los jueces los que determinan si hay una vulneración o no. Cuando el ciudadano pone en conocimiento esos hechos frente al juez, no hay que ir donde el alcalde, no hay que ir donde el funcionario público, no, se va directamente donde el señor juez. Vamos a hablar un poquito más digamos, de esa parte procedimental, pero eso es una diferencia fundamental, porque son los jueces que tienen poder coercitivo, que pueden obligar inclusive a los alcaldes, a los concejales, a cualquier persona o a cualquier particular que esté vulnerando un derecho fundamental, a determinar que cese esa vulneración o que se restablezca el ejercicio de ese derecho. Pero vamos para allá, Alex Joan. ¿Qué tiene que ver la personería con esos derechos fundamentales y con esa acción de tutela? Pues fundamentalmente, por Constitución, por la Constitución Política de Colombia, se establece que los encargados de la protección de los derechos humanos es una función del Ministerio Público, ¿cierto? ¿Qué pasa? El artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece que el Ministerio Público está compuesto principalmente por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y subsidiariamente por las personerías municipales. El Ministerio Público es una de las tantas funciones, como lo dijimos en el primer programa, de las cuales ejerce y es principal autor la personería municipal. En este caso, ¿en qué consiste el Ministerio Público? El Ministerio Público se encarga de la protección del interés general, la protección de los derechos humanos y la protección de los ciudadanos. Efectivamente, como lo dice ahí nuestra ayuda, el personero municipal por delegación expresa del defensor del pueblo puede interponer la acción de tutela. Como lo hacíamos referencia ahora, Carlos Andrés, la acción de tutela puede ser interpuesta por mí mismo como ciudadano, yo la presento. La acción de tutela no necesita una formación académica, es decir, que la acción de tutela solamente la puede hacer un abogado, no necesariamente. La acción de tutela puede ser desarrollada de una manera clara, de una manera sencilla y simplemente haciendo mención al derecho fundamental que fue vulnerado por la acción o la omisión de la función pública. Vamos a ampliarnos un poquito. Recuerde que hay particulares, y ahí vamos a hablar de procedencia, hay particulares que cumplen funciones públicas, por lo tanto esos son los momentos en los cuales la acción de tutela procede contra particulares. Cuando estos particulares ejercen funciones públicas y nos están vulnerando un derecho fundamental.
En ese orden de ideas, Carlos, como lo veníamos manifestando, este mecanismo es un mecanismo que efectivamente se puede interponer a través de la personería municipal ejerciendo funciones del Ministerio Público, funciones que en este momento encarnamos a través de la Defensoría del Pueblo. Nosotros recibimos, también la podemos presentar, y hay otro que se llama un mecanismo que también lo puede hacer a través de tercera persona, que es lo que se denomina el familiar, el hermano, el hijo que ve que el papá no puede ni firmar, también lo puede interponer. Eso se llama acción oficiosa, ¿cierto? De esa manera se puede interponer también, son las tres maneras de interponer la acción de tutela. Es un mecanismo sencillo que lo que se busca efectivamente es defender derechos fundamentales, valga la redundancia, y quien nos lo debe hacer es, en este caso, una autoridad de la cual hemos hablado muy poco, que son los jueces de la República, que de cierta manera con su control constitucional difuso que tienen, les permite hacer también ampliaciones dentro de sus fallos de tutela. Y inclusive esto permite que ellos, a través de este control difuso de constitucionalidad, a través de los fallos de tutela, creen algo que llamamos jurisprudencia en temas de tutela. Señor personero, seguramente muchos de quienes están ahorita conectados con nosotros han escuchado la relación de tutela, sobre todo en temas de atención en salud, cuando les es negado algún medicamento esencial, cuando no les es dada la atención necesaria médica, cuando tienen algún problema de ese tipo con el sistema de salud, que es de tan común ocurrencia lamentablemente en nuestro medio, porque sabemos de las deficiencias del sistema de salud. Entonces seguramente muchas personas, decía, que nos están viendo, han escuchado la acción de tutela para proteger el derecho a la salud, porque la afectación del derecho a la salud presupone la afectación al derecho a la vida, un derecho fundamental. Tenemos el derecho a la vida, una vida digna, una vida saludable. En esa medida yo creo que se nos hace más fácil utilizar este tipo de ejemplos para ir explicándole a la gente, a las personas, cada uno de los elementos estructurales de la acción de tutela. Empezamos, como bien lo decías, disculpen que se me baja constantemente el tapabocas, como bien lo decías, empezamos con quiénes son las personas interesadas para interponer la acción de tutela, cuáles son esas formas. Decía, el propio interesado, cualquier colombiano mayor de edad, puede interponer una acción de tutela, ir a cualquier juzgado a interponer la acción de tutela, ya vamos a decir en qué términos. También lo puede hacer a través de la personería municipal, y ponías el caso de la agencia oficiosa, en el caso de la acción de tutela, que no tiene que ser abogado, sino una persona mayor de edad o con la capacidad para hacerlo. En el caso de un menor de edad, pues puede ser su representante legal quien realice la acción de tutela, interponga la acción de tutela para el restablecimiento de derechos. Tengan en cuenta, como les decía, el ejemplo de la atención en salud, pero no es el único. Cuando no se les contesta un derecho de petición, cuando se les viola el debido proceso, cuando nos echan del empleo sin justa causa, la acción de tutela procede en esos momentos para la protección del derecho fundamental al trabajo y evitando que se siga vulnerando más el derecho fundamental. Muy bien. También tenemos otros requisitos para interponer esa acción de tutela. ¿Cuáles serían esos otros requisitos, señor personero? Vamos para allá. Ahí tenemos imágenes de apoyo. Esas son características, ¿cierto? Características que a la vez son algunos requisitos, ¿cierto? Sí, las características fundamentales de la acción de tutela es que es subsidiaria o residual, porque solo procede cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial. Hacemos referencia a eso es cuando efectivamente no hay otra forma de defender nuestro derecho fundamental. ¿Qué es lo que pasa con el derecho al trabajo? El derecho al trabajo existe la jurisdicción laboral, que es la que nos ayuda a buscar la protección del derecho al trabajo, pero esta acción subsidiaria o residual no aplica en el derecho al trabajo por también tratarse de un derecho fundamental. Me explico, efectivamente existen la jurisdicción administrativa, cuando los actos administrativos de carácter particular o general no estamos de acuerdo con ellos, no procede la acción de tutela. Es un ejemplo pues claro. Es de inmediata porque su propósito es otorgar sin delaciones la protección solicitada, sencilla o informal, como lo decía, no se requiere formación técnica jurídica para interponer la acción de tutela especificada porque se contrae a la protección exclusiva de los derechos
fundamentales, eficaz porque en todo caso exige del juez un pronunciamiento de fondo para conceder o negar el amparo. Se habla de eficaz preferente porque el juez la tramita con prelación a otros asuntos. Recordemos que son 10 días desde la interposición hasta que el juez falle la acción de tutela, son 10 días hábiles. Máximo 10 días hábiles. Si lo puede hacer en el primer día, lo hace. Sí, el juez falla en el primer día, pero el juez tiene 10 días hábiles para efectivamente tomar un fallo de fondo y sumaria porque es breve en sus formas y procedimientos. Algo que quería agregar ahí en el sentido de subsidiaria residual es que aunque exista otro mecanismo, por ejemplo en el caso de la jurisdicción laboral ordinaria por un despido injustificado, cuando se esté poniendo en juego, digamos, su mínimo vital y el de su familia por ese despido injustificado, pues se puede interponer la acción de tutela, aunque lo normal sería ir al inspector de trabajo y luego a la jurisdicción ordinaria una demanda laboral a través de abogado. Lo puede hacer a través de la acción de tutela porque lo que está en juego es la afectación al mínimo vital. Al mínimo vital, es decir, que está en riesgo su vida, de ahí el carácter de fundamental y el de su grupo familiar. Vemos eso, o se ha visto mucho ahora en época de pandemia, que ha habido ese tipo de despidos y que algunas personas han recurrido a la acción de tutela y está bien hacerlo, porque lo que quiere la acción de tutela es que no haya un perjuicio irremediable. Entonces es residual, aunque haya otra vía, lo que busca la acción de tutela es que no haya un perjuicio irremediable y por eso se tramita a través de ese procedimiento expedito y acelerado, que es una de las características más importantes. Yo les decía 15 días para el derecho de petición, que es lo ordinario, pues el término ordinario, que es el general, y en una acción de tutela el término es perentorio, es casi que la reciben, la recepcionan, lo que se demore llegando al juez, el juez la revisa y le da traslado a la entidad o al particular para que se pronuncie sobre los hechos que está manifestando el ciudadano. Esos traslados son de 48 horas, porque así mismo lo dice el traslado del juez, 48 horas para dar respuesta a la acción de tutela y efectivamente pues el juez, todo el procedimiento se establece por el decreto 2591, que son 10 días para que el juez de tutela, en este caso, proceda con un fallo de fondo que busque la protección, denegando o amparando el derecho invocado. Hay situaciones en las que inclusive, yo les cuento, pues he tenido la experiencia también en mi ejercicio profesional de abogado, hay situaciones en las que inclusive el juez recibe la tutela y da 8 horas a la entidad pública para que diga si eso es cierto, si no es cierto y para que restablezca los derechos de la persona que está alegando la atención en salud. Eso en casos muy graves, sobre todo en los temas de atención en salud, por la premura, digamos, la urgencia, porque está en riesgo la vida. Entonces, todo eso se lo decimos, se los estamos compartiendo para demostrarles, para que tengan buenas razones para entender por qué la tutela es tan importante dentro de nuestro sistema de protección de derechos. ¿Qué derechos protege y cómo lo hace? ¿Y por qué les da ese carácter de fundamental? La atención que brinda la justicia es inmediata, casi que inmediata. Decía Alex Joan, destacando una de sus características, la celeridad y el tipo de procedimiento que se hace, que es sumario. No hay una contradicción, no hay un juicio de por medio, lo que hay es una orden del juez de que se cumpla con el restablecimiento de esos derechos si es que así encuentra la situación después de preguntarle a la entidad por la situación que pone de presente la ciudadanía. ¿Qué otros elementos tenemos que mencionar frente a la acción de tutela, Alex Joan? Pues dentro de la acción de tutela me parece fundamental hablar para que la comunidad entienda, y es que es sencilla e informal. Hacemos referencia a lo que es sencilla e informal porque no requiere formación jurídica. La gente muchas veces cuando ve las acciones de tutela, lo que pasa es que eso es lo que llamamos en el derecho pues como la forma de construir el derecho. No es lo mismo el estilo de un abogado cuando construye una acción de tutela al estilo de un ciudadano del común cuando la construye. ¿Cuál es la invitación muy clara a la comunidad? Para hacer valer nuestros derechos no necesariamente necesitamos el acompañamiento de un abogado, ¿cierto? En este caso para interponer una acción de tutela, por eso la norma habla de que es sencilla y que es informal. ¿Por qué? Porque no requiere efectivamente todos los mecanismos que tiene que imponer un abogado o el estilo de un abogado, la formación en derecho para hacer la acción de tutela. El juez deberá dar la interpretación a lo que el ciudadano, más o menos en una forma sucinta, contando los hechos,
y haciendo referencia entre el cuerpo de la tutela al presunto derecho vulnerado. No necesita ni colocar normatividad, ni decir qué normatividad es en qué normatividad se resguarda para la protección de este derecho. Eso es uno de los rasgos similares, como bien lo anotábamos ahorita, que tiene con el derecho de petición, la informalidad, y que no requiere de un abogado para presentar la acción de tutela, igual que el derecho de petición. Cualquier persona puede interponer una acción de tutela, la puede inclusive escribir a mano, puede inclusive ir donde el secretario o ir a la personería para que allí le ayuden a construir la acción de tutela. Y esos elementos básicos y fundamentales que debe tener la acción de tutela, pues ya los vamos a ver con Alex Joan, porque si bien no tiene una formalidad específica, sí es muy importante para la información del juez, para que el juez pueda proceder efectivamente a proteger ese derecho, es muy importante que la solicitud, que la acción de tutela, el escrito sea claro. ¿Cuál es la vulneración? ¿Cuál es el motivo de la vulneración? Eso es fundamental que vaya ahí, y otros elementos que ya nos va a compartir Alex Joan. Una breve narración de los hechos. Sí. Es fundamental colocar una breve narración de los hechos, fundamental hacer referencia al presunto derecho vulnerado. Efectivamente, pues debe ir firmada por el ciudadano o por la persona por la cual la va a interponer. Efectivamente el cuerpo también debe tener referencia del juez al que se le va a dirigir, porque recordemos un tema que con las acciones de tutela el juez de competencia, de conocimiento, depende mucho de la calidad del funcionario o ciudadano, de la calidad del funcionario público al cual se le debe interponer la acción de tutela. Ahí tenemos, en la solicitud de tutela se debe expresar con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o la amenaza. No será indispensable citar la norma constitucional infringida siempre que sea determinante. En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción de tutela podrá ser ejercida verbalmente. Ese es un aspecto fundamental. Si yo no sé escribir, si usted, don Pedrito Pérez, que está en la casa, dice a mí me está pasando tal situación, me están vulnerando tal derecho fundamental, pero yo no sé ni escribir siquiera, lo que puede hacer es dirigirse directamente al juzgado y decir yo vengo a interponer una acción de tutela y no sé escribir. O puede también ir a la personería. Es correcto, ir a la personería o dirigirse al juzgado para que allí se la hagamos. Yo creo que fundamentalmente lo que va a hacer el juzgado cuando usted vaya en eso es mandarlo para la personería. ¿Cierto? Los juzgados, me imagino que como mantienen colapsados, se apoyan mucho en estos sentidos en las personerías municipales, para que las personerías ayuden a que este ciudadano haga valer sus derechos a través de la acción de tutela. Es fundamental tener, como le decía ahora, por eso hay que tener claro, aunque eso es un tema mucho más técnico jurídico, la acción de tutela tenemos que identificar cuál es el juez de competencia, porque el juez de competencia o de conocimiento depende también del grado del grado que tenga el funcionario que causó la omisión o la acción, o de la entidad. Es decir, en este caso, una acción o una omisión que haya cometido el municipio de Amagá, la acción de tutela la deberá atender el juez promiscuo municipal, que aquí en Amagá hay dos. Eso es muy importante saberlo, eso es una cuestión técnica que hace parte del debido proceso de cuál es el juez que le corresponde a cada funcionario en los diferentes niveles de atención del Estado. Pero más que una carga para el ciudadano, es una carga para el Estado. Para el juez. Para el juez definir cuál es el competente, porque si él recibe una acción de tutela y él ve que no es el competente, le tocará hacer el traslado interno. Hacer traslado. Sí, entonces ustedes en casa no se preocupen si no saben cuál es el juez competente para que atienda su acción de tutela. Vaya donde el primer juez que se encuentre y él se encargará de tramitarla a él que le corresponda. Vaya a la personería. Vaya a la personería, que aquí estamos con el tema de la personería de la gente. Alex Joan, sigamos con el tema, démosle, digamos, más profundidad, más alimentos a las personas para que entiendan lo importante y la centralidad que tiene en el ordenamiento jurídico colombiano la acción de tutela. Carlos, muy importante, pero se nos pasó algo y era dar los números de contacto para que nos hicieran preguntas a través de Facebook para contestarlas. Hemos venido dando, porque es importante una cosa, Carlos, y es que la comunidad participe. Nosotros queremos que esto sea un programa donde la comunidad también nos haga sus preguntas acerca de la acción de tutela. Que la gente nos pregunte, tengo un problema
Un ejemplo muy claro, el municipio no me contesta un derecho de petición hace tanto tiempo, nosotros acá le decimos si procede o no procede la acción de tutela. El medicamento que siempre me ha venido dando el hospital o la EPS, hace un mes no me lo da, nosotros si nos cuenta el caso le decimos si procede o no procede la acción de tutela. Que el empleador o mi patrón, como lo decimos coloquialmente, me despidió sin justa causa, también verificamos y decimos si procede o no procede una posible acción de tutela, ¿cierto? Que tengo un problema porque la comunidad, el municipio, a través de una actuación administrativa, atentó contra o está poniendo en riesgo el derecho fundamental de una población, pues también verificaremos si procede o no procede la acción de tutela frente a esa actuación, porque recordemos que la acción de tutela procede frente a la actuación o la omisión de las entidades públicas, ¿cierto? Que el contratista que ejerce funciones en el SISBEN sin nombrar y sin decir nada omitió inscribirme, verificamos si efectivamente con esa omisión da pie para la elaboración de una acción de tutela. Alex Joan, señor personero, yo mencioné ahora que también procede contra particulares la acción de tutela. ¿En qué casos? Particulares que ejerzan funciones públicas, es decir, en ese orden de ideas, los contratistas, particulares que ejerzan funciones públicas en estos municipios de esta categoría, eso es muy normal, Carlos Andrés, porque estos municipios con la idea de disminuir y poder dar cumplimiento a lo que se llama Ley 617 del 2000, que es el tema de la carga laboral, hacen muchos contratos de prestación de servicios y de esta manera le otorgan competencias públicas a funcionarios o contratistas de obra. Es decir, le pongo un ejemplo, el plan maestro de acueducto de alcantarillado fue ejecutado por unos contratistas. Esos contratistas durante la ejecución de ese plan maestro de acueducto de alcantarillado estaban ejerciendo una función pública, los dueños del contrato a los que se les adjudicó el contrato. Plan maestro, usted le mandó un derecho de petición y pidiéndole una información y el plan maestro nunca lo contestó, o no digamos plan maestro, el contratista del plan maestro nunca contestó ese derecho de petición en referencia a sus funciones y actividades que venía ejerciendo durante la ejecución del contrato. Ahí procede la acción de tutela por vulneración al derecho de petición, puesto que el contratista está ejerciendo funciones públicas. O, por poner un caso hipotético, en el mismo ejemplo, la afectación a la vivienda que ponga en riesgo, digamos, las bases estructurales con relación a una obra que se está haciendo en la calle, ¿ahí procedería una acción de tutela? En eso estamos. Inclusive, pues, hablando de eso, aquí nos gusta tocar casos específicos. Lo que conocemos en el sector cualquier coincidencia cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como se dice. Tenemos varias quejas de ciudadanos que han sufrido con el plan maestro, ¿cierto? Esos ciudadanos se han acercado a la personería y estamos intentando primero dialogar. Ya mandamos unas peticiones formales, nos las han ido respondiendo, pero efectivamente la última ratio a la que vamos a llegar es a la interposición de la acción de tutela, porque dentro de la acción contractual se establece como fundamental, según la ley 80, para poder liquidar el contrato, se requiere que estos contratistas, y mucho cuidado para la comunidad, que estos contratistas tengan el paz y salvo de las comunidades donde intervinieron. Estamos muy al tanto de eso, tenemos referenciado alrededor de 3 o 4 casas o 3 viviendas que se han visto afectadas por la intervención del plan maestro o de pavimentación, porque recuerde que fueron 2 proyectos los que se desarrollaron en el municipio. Y antes de la liquidación del contrato, acérquense para poder efectivamente solicitar al municipio que no pague lo que queda del contrato, no cancele la totalidad del contrato del contratista hasta tanto no se ponga al día con ustedes. Es una de las cosas que estamos ahí tratando de adelantar. Bueno, una de las características fundamentales de la acción de tutela, les decía, es que no procede para proteger cualquier derecho, sino solo a los derechos fundamentales. No cualquier afectación de los derechos entonces es procedente la acción de tutela. Como bien lo decías, este es un caso en el que no es directamente o inicialmente procedente la acción de tutela frente a la vulneración. Si bien hay una vulneración de un derecho, tiene que ser algo que esté poniendo en riesgo uno de esos derechos, el derecho a la vida, el derecho a una vivienda digna, algo por el estilo.
Sí, es correcto, tienes toda la razón. Efectivamente, pues haciendo una evaluación clara y jurídica del caso que poníamos, en ese caso no procedería una acción de tutela porque no hay una vulneración de un derecho fundamental. Donde sí, y es importante decirle a la comunidad que la acción de tutela también procede cuando hay conexividad entre los derechos. Usted ponía un ejemplo muy claro ahora. El derecho a la salud, si bien no es un derecho fundamental, es conexo con el derecho a la vida, porque sin salud no podemos vivir. Es como el derecho al trabajo, tiene una conexividad, a pesar de que es un derecho fundamental también, con el mínimo vital. Entonces, cuando presentamos la acción de tutela, la presentamos cuando se vulnerando dos derechos fundamentales. Las acciones de tutela que más hacemos son acciones de tutela en la personería, por lo regular son por la falta de no responder los derechos de petición, a las EPS, son de las acciones de tutela que más desarrollamos, y al debido proceso. Recordemos que el debido proceso también es un derecho fundamental que es el que nos colige a todos los colombianos y que efectivamente lo que se busca es que cuando estemos dentro de un proceso, llámese judicial, llámese administrativo, llámese en la rama, esos procesos deben regirse por un rito procesal específico que está constituido en el artículo 29 de la Constitución Política. En otro momento le daremos más desarrollo a ese debido proceso, que es un derecho fundamental. Muy importante, a partir de lo que dice el señor personero, decirles a la comunidad, a la ciudadanía, que si bien la acción de tutela protege derechos fundamentales, es un supermecanismo para proteger nuestros derechos como ciudadanos, hay que ejercerlo responsablemente. Hay que ejercerlo responsablemente, entonces no frente a cualquier vulneración no procede interponer una tutela después que se le ha negado, porque puede incurrir en algunos daños. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta esos elementos. Señor personero, ¿qué nos puede ampliar al respecto? Efectivamente también procede cuando hay un mecanismo alternativo. Es decir, cuando el derecho vulnerado o el derecho que pensamos que está siendo vulnerado se puede proteger a través de la actuación o la incursión ante cualquier otro juzgado a través de un proceso específico. Es decir, yo tengo una dificultad con el vecino me está ocasionando un perjuicio y es que me está tumbando la casa, ¿cierto? Pensamos que puede haber una vulneración de un derecho fundamental a la propiedad privada, pero recordemos que efectivamente es un derecho de segundo orden. Entonces, en ese orden de ideas, esas afectaciones se verán, la acción de tutela no procederá por un tema muy claro, y es porque efectivamente este ciudadano tiene una protección especial. ¿Y cuál sería? Acudir ante la jurisdicción, en este caso la jurisdicción civil o la jurisdicción ordinaria, que llamamos en términos mucho más claros y complejos y mucho más sencillos. Deberá acudir ante el juez para que el juez le haga la protección de ese derecho fundamental que en este momento está siendo vulnerado. Entonces, si bien es una herramienta súper importante para proteger los derechos más digamos, caros para la vida, más importantes, más fundamentales, básicos, hay que ejercerla con responsabilidad. El llamado es a ejercer esa acción de tutela con responsabilidad. Por eso está la personería de la gente, o para eso precisamente está la personería, para que ustedes acudan a ellas y frente a la inquietud que les pueda surgir de si sí procede o no la acción de tutela frente a su caso en particular, pues pueden dirigirse donde el señor personero a su oficina para ser atendidos y despejar las inquietudes que los puedan estar abordando. Señor personero, estamos en vivo y en directo. Yo le recuerdo a la comunidad de Amagá que este programa es una alianza del canal comunitario Amagá TV y de la Personería Municipal de Amagá, con el fin de entregarle herramientas prácticas para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y para que también los conozca mejor y actúe responsablemente frente a ese ejercicio. Ese es el llamado que hacemos desde acá. Personero, ¿qué más tenemos para decir frente a la acción de tutela? Frente a la acción de tutela, pues que efectivamente lo que se busca, como lo decimos ahí, buscar un cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que se concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Por lo regular, estos fallos de acción de tutela efectivamente siempre traen consigo que el cumplimiento debe ser inmediato. Por lo regular siempre son 48 horas dependiendo del agravio generado, ¿cierto?
Si no lo hiciera dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá por la misma ocasión. Empezamos lo que se llamamos incidentes de desacato, ¿cierto? El incumplimiento, porque recordemos que una acción de tutela es una orden judicial y las órdenes judiciales, cuando se incumplen, es lo que se convierte en lo que llamamos desacato. ¿Qué responsabilidad se genera a partir de ese desacato? Pues que la responsabilidad que se genera a partir de desacato son sanciones penales, ¿cierto? Incurrir en prisión de hasta de 12 días. Y pecuniarias. Y pecuniarias también, sanciones. Y disciplinares para el funcionario que omitió dar respuesta a esas, o que vulneró con su acción o su omisión la vulneración de estos derechos fundamentales. Solo los jueces constitucionales en Colombia, todos los jueces son jueces constitucionales, tienen el poder de hacer cumplir esas acciones de tutela y de determinar frente a su falta de cumplimiento un tipo de sanción tan grave como una sanción penal, el arresto, por ejemplo, las sanciones disciplinarias, como bien los decía, y las sanciones pecuniarias. Entonces, uno de sus rasgos, de los rasgos de ahí la importancia de la acción de tutela, es que si el juez encuentra que se le está vulnerando efectivamente un derecho fundamental, y la administración, puede ser la administración municipal, la departamental, el gobierno nacional o algún particular encargado de función pública, sigue vulnerando ese derecho, deja o no deja de vulnerarlo o no restablece ese derecho, no le brinda la atención para garantizar ese derecho fundamental, el juez de tutela puede decretar a través del incidente de desacato, posterior al incidente de desacato, una sanción de este tipo. Entonces, de ahí uno de esos rasgos, de los rasgos más importantes de la acción de tutela. Yo creo que es el fundamental, porque ese rasgo es el que conlleva a que efectivamente se dé cumplimiento a ese fallo de tutela, porque es lo que garantiza el cumplimiento del fallo de tutela. Cuando el funcionario que cae en la omisión o en la acción vulnerando un derecho fundamental entiende que le presentan una acción de tutela, pues el funcionario sabe que la consecuencia es disciplinaria, penal y pecuniaria. Y estas consecuencias son las que hacen que los funcionarios corramos a dar respuestas y a hacer efectivamente, a resolver el agravio que efectuó o que originó esa acción de tutela dentro del término establecido por el juez de tutela en la sentencia de tutela. Dicen que la acción de tutela es uno de los mecanismos más importantes para efectivamente encontrarnos, vivir, si han escuchado esa expresión o si por primera vez la escuchan, en un Estado de Derecho. Es decir, donde la justicia está por encima de la voluntad de los funcionarios. Eso es muy importante comentárselo a las personas, a la ciudadanía, ahondar en ese tema. Es verdad, Carlos Andrés, efectivamente, como lo estabas diciendo, nosotros en Colombia por creación constitucional estamos en un Estado social de derecho, que lo que busca es efectivamente colocar a la ciudadanía por encima de los funcionarios públicos. Ahí sí aplica el adagio popular que establece que la voz del pueblo es la voz de Dios y que efectivamente somos los funcionarios públicos los que nos debemos a los ciudadanos y no por el contrario los ciudadanos a los funcionarios públicos. Y la acción de tutela es esa llave que tienen los ciudadanos para hacer efectivo el Estado de Derecho. En un Estado social de derecho eso es fundamental. Yo creo que la acción de tutela es la creación más idónea. Lo que pasa es que el tema con la acción de tutela es que en este momento, con tanta situación que tiene de complejidad en cuanto a la saturación judicial que tienen la rama judicial o los juzgados, esta acción de tutela está provocando que, dada su inmediatez en la respuesta, está provocando que muchos procesos efectivamente pues estén quedando atrás. Por eso invitamos a la comunidad a que esto se haga de una manera responsable. Inclusive la invitamos a que cuando tengan la idea de presentar una acción de tutela, pues acérquense a la personería para hacer una evaluación si efectivamente procede o no procede la acción de tutela. Y no se enoje cuando uno como funcionario y como abogado les dice, yo considero que no procede, ¿cierto? Pero muchas veces el malo termina siendo uno cuando uno le dice al ciudadano, ahí no procede acción de tutela, porque hay varios momentos, ahí inclusive si lo ponemos en la pantalla establece cuándo procede o cuándo no procede, más bien dicho, la acción de tutela. Antes de entrar en esa parte, yo quiero invitarlo a usted
señor personero, y a la comunidad que está conectada con nosotros a que nos planteemos si quizá el problema no es la acción de tutela, sino la flagrante y masiva vulneración de derechos de los colombianos, de los derechos fundamentales de los colombianos, lo que hace que tantos tengan que recurrir a la acción de tutela. Deja mucho que desear porque finalmente pues lo que nos lleva a demostrar es que quien debe proteger los derechos fundamentales, que somos los servidores públicos de los ciudadanos, somos los primeros en efectivamente vulnerar estos derechos, estas garantías fundamentales. Es un llamado también al funcionario público. Nosotros nos debemos a la ciudadanía y como ciudadanía debemos buscar la protección. Donde nosotros buscáramos esa efectiva protección de las garantías constitucionales y humanas de los ciudadanos, pues efectivamente este índice de acciones de tutela disminuiría bastante. Pero vemos que eso efectivamente no se ve, que efectivamente pues somos nosotros mismos como funcionario, según me da culpa, porque también soy funcionario público y en algún momento me imagino que a todos cuando hemos pasado por esto nos han tutelado. Pero podemos llegar a la conclusión de que el problema de que haya tantas acciones de tutela no es la acción de tutela per se, sino la amplísima y gran cantidad de vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos. Estoy de acuerdo con ustedes, que es increíble que seamos nosotros mismos los que iniciamos estas vulneraciones. Hay que tener mucho cuidado con esto porque algunos políticos, algunos legisladores que representan los intereses o deberían representar los intereses de todos, el interés general, solo representan el interés de algunos cuantos y han presentado proyectos o han planteado la posibilidad de terminar o acabar con el mecanismo de la acción de tutela. Por eso hacemos esta reflexión, por eso hacemos este llamado, que más bien no se trata de que la acción de tutela sea inoperante, por ejemplo, frente al sistema de salud, sino que es el sistema de salud el que debería modificarse y corregir para que no sigan vulnerándose los derechos de tantos colombianos. Yo diría que es el sistema de salud el que es inoperante. Por poner un ejemplo, ¿cierto? Porque no solo se trata del sistema de salud. No solamente se trata del sistema de salud, se trata de todas las entidades públicas centralizadas y descentralizadas que somos las encargadas de vulnerar esos derechos fundamentales. Alex Joan, esto no es una clase magistral, pero aquí le apuntamos entre todos los ciudadanos, con los funcionarios responsables, con el canal comunitario, con mi persona, tratamos entre todos de aprender de nuestros derechos para ejercerlos responsablemente. Ustedes nos sabrán dispensar, nos disculparán si no salen muy ordenadas las ideas, pero esta es una invitación que les hacemos a conversar con nosotros, a interesarse por temas que son vitales para la vida en comunidad, para la vida de cada ciudadano colombiano y por supuesto de cada ciudadano amagaseño, de todos los habitantes. Entonces los invitamos a que sigan conectados con nosotros, a que hagan parte de este espacio, a que conversen con nosotros así cotidianamente. Ojalá ese tema de la acción de tutela y tantas otras reflexiones que les traemos acá se volvieran de común ocurrencia en sus hogares, en sus espacios. Creo que ciudadanos mejor enterados, que conozcan más sus derechos, que los ejerzan responsablemente, harán que esta sociedad definitivamente pueda vivir en mejores condiciones de vida digna para todos. Así es, Carlos, como usted mismo lo venía planteando, lo que buscamos con este programa es formar ciudadanos y también que los ciudadanos nos formen a nosotros. Aquí hacían una corrección muy clara y es un ejercicio de vuelta. Créanme que con las correcciones no me enojo porque creo que es complejo hasta a veces uno sentarse y ordenar las ideas acá. Le agradezco mucho al señor oposición amagada, no sé si será un señor o una señora, por la corrección que me hacía en el lenguaje. Créanme que lo voy a tener muy en cuenta para las próximas entrevistas que me hagan o para los próximos programas. Le agradezco de corazón, a mí me gusta que me corrijan. Lo que pasa es que siempre las correcciones deben de hacerse con respeto, porque es que eso es autocrítica, ¿cierto? Y eso es crítica. Yo creo que nosotros estamos abiertos a que nos critiquen como funcionarios públicos, a que nos corrijan, pero siempre que se haga una crítica sana, ¿cierto? Lo que yo no permito es que la crítica venga con intenciones detrás de efectivamente querer menoscabar la dignidad del ser humano en redes sociales. Le agradezco por la corrección, lo vamos a tener muy en cuenta. ¿Y cuál es esa corrección? La leemos en público. Sí, claro. Dice, alguien que le diga o que le enseñe al personero, por favor que valga la redundancia, es un grave error gramatical. Además, lo convierte en muletilla, repetitivo.
hay evidencia en varias entrevistas y esta no es la excepción. Le agradezco al ciudadano, Sí. créanme que efectivamente le agradezco. Eso solamente nos invita a una cosa, mantienen pendientes del programa. Eso está muy bien y los invitamos a ustedes a ser así de reflexivos, a ser así de propositivos y también a tenernos un poquito de comprensión Y de paciencia. y de paciencia, porque este ejercicio de pararse, sentarse aquí frente a las cámaras, a hacer el ejercicio de llevarles información útil, a llevarles elementos útiles, no es muy fácil. No es fácil, pero se hace con la mejor intención, con el mejor de los propósitos. Y recuerden, aquí lo hemos dicho otras veces y va en dirección de lo que dices. El objetivo de un argumento, de una opinión, no debe ser vencer al otro o hacer sentir mal al otro como un perdedor, sino el progreso de todos. Estoy de acuerdo con usted. Yo siempre tengo un dicho muy claro, Carlos Andrés, y es que la diferencia no tiene por qué hacernos enemigos, ¿cierto? La diferencia en todos los ámbitos no tiene por qué hacernos enemigos ni tampoco nos tiene por qué llevar a que efectivamente queramos menospreciar a la más mínima expresión al otro ciudadano, ¿cierto? Sin decir pues que la corrección es válida y la vamos a tener en cuenta. Le agradezco Que nos sirve para mejorar. No, y le agradezco porque veo que mantiene pendiente de todas mis entrevistas. Eso le agradezco y ojalá muchos ciudadanos estén pendientes de lo que hagamos porque es que efectivamente somos funcionarios y estamos para servirles a los ciudadanos. Esperamos que todas estas correcciones se sigan dando porque como personero municipal también sé que cometo errores y espero que las críticas vengan de una forma sana para poder aprender de los errores. Como seres humanos errores cometemos y es de sabios entenderlos y pedir disculpas cuando en su momento lo haya. Cada oportunidad es una oportunidad para mejorar y aquí seguimos hablando de la acción de tutela, estamos llegando al final, pero quiero tal vez introducir lo que sea un próximo tema para este espacio de la personería de la gente y es cuando procede una acción de tutela y voy a poner un caso hipotético a Les Joan, señor personero, para que nos ayude a mí y a toda la comunidad a tener mayor claridad. Vimos lo que está pasando en el acceso a el territorio de Minas. Se está partiendo la carretera, se han quedado varios carros ahí. ¿Qué pasaría? Por eso digo que hipotético, ¿qué pasaría si definitivamente se rompe, se cae la carretera ahí? Si por decir la acción en la administración municipal, en la administración departamental, atienden esa situación y el sector de Minas queda incomunicado. Se pone en riesgo la vida porque posiblemente haya personas enfermas que tengan que desplazarse, que tengan que alimentarse, que necesiten la atención prioritaria en salud, tantas cosas y no van a poder desplazarse. ¿Qué pasaría? ¿Procede la acción de tutela? ¿Qué procede? ¿Qué mecanismos tenemos en ese caso? Pues en ese caso hay que tener claridad de algo, que es que primero tenemos que identificar que eso es una vía departamental, porque conduce de un municipio a otro municipio, por lo tanto la competencia del mantenimiento y sostenimiento de la vía es de la Gobernación de Antioquia. En el momento que efectivamente pues esta vía colapse, tocaría mirar las condiciones en que ocurrieron, porque recuerden que estamos en una ola invernal que hacía mucho tiempo no vivíamos. Inclusive pues aprovecho para toda mi solidaridad con las personas que nos ven que sean de Dabeiba, tengan familiares en Dabeiba o con las personas que tengan familiares en San Andrés y Providencia, porque efectivamente nos unimos a estas lamentables situaciones que están pasando a la ola invernal. ¿Qué sucede con volviendo al tema de la vía? ¿Qué va a suceder? Que en el momento en que esa vía se venga, pues tocaría mirar qué arrojan los estudios técnicos. Todo depende de los estudios técnicos y también de la demora. La intervención tendría que ser inmediata, ¿cierto? ¿Por qué inmediata? Porque es que estamos vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a la libre locomoción, diría yo, de cierta manera. ¿Por qué? Porque es que está afectando toda una comunidad de más de 11.000 habitantes, como es la comunidad de Minas, y que ya está evitando que tenga una comunicación constante o una conexión constante con la zona urbana, el casco urbano del municipio del cual ellos pertenecen. En ese orden de idea, la intervención tendría que ser inmediata y verificaremos, estudiaremos si procede o no procede una acción de tutela. Más que una acción de tutela, yo diría que procede una acción popular, que es otro mecanismo también del que vamos a hablar. Requiere otro programa para hablar de él. Señor personal, le agradezco que en su intervención haya dado ese detalle porque allá era donde quería dirigirme. La acción de tutela procede para proteger derechos fundamentales del individuo, no de la comunidad.
no del grupo, sino de cada persona considerada en su particularidad, en su singularidad. En tanto que hay situaciones, vulneraciones que se presentan de manera colectiva o grupal, ¿cierto? Y ahí hay otros mecanismos, como bien lo decía al final de su intervención, como la acción de grupo, como la acción colectiva, para proteger también algunos derechos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que la acción de tutela procede para proteger derechos fundamentales del individuo, no del grupo, del colectivo. Sí, efectivamente por eso manifestaba que finalmente pues ahí procedería una acción de grupo o una acción popular, que habría que hacer un estudio pues mucho más estricto sobre qué es lo que se está vulnerando ahí, y efectivamente pues a grandes luces y a grandes rasgos se ve que es un derecho general y no un derecho particular. En ese orden pues procedería lo que llamamos acción de grupo, pero para eso necesitamos otro programa hablar de lo que llamamos acción de grupo. Entonces yo aprovecho para decirles que hemos llegado al final del programa el día de hoy, que les agradecemos por habernos acompañado en este programa, en el programa de la personería de la gente, por tenernos paciencia. Hemos faltado en algunos casos a la cita con ustedes cada 15 días, pero escapa a nuestra voluntad. Tenemos toda la intención de acompañarlos regularmente, cada 15 días, acá en vivo y en directo, para que participen, para que se inquieten con nosotros, para que aprendan un poco más de derechos y para que conozcan, si bien no qué hacer definitivamente, si a dónde acudir en caso de tener la inquietud. La personería de la gente, como bien lo dice el señor personero, está para eso, para atender las inquietudes, para ponerse del lado de la ciudadanía, para ponerse del lado del ejercicio de los derechos del ciudadano frente a la administración pública o frente a los particulares que ejercen alguna función pública. Eso ha sido todo por hoy, y seguramente uno de estos temas que hemos mencionado que quedarán como, digamos, en el tintero para un próximo desarrollo en un programa posterior. Están invitadísimos ustedes, y señor personero, pues le doy la palabra para que se despida de la comunidad de Amagá. Efectivamente saben que la personería es una personería de puertas abiertas, que efectivamente, como su nombre lo dice, la personería de la gente. A través de este programa lo que buscamos es formar ciudadanos, pero hoy me formaron a mí. Muchas gracias por la formación. Efectivamente, siempre estamos atentos a que nos formen. Todos los días aprendemos de todos los ciudadanos. Vuelvo y le repito, no me he enojado por eso. Siempre tomo las críticas sanas de una manera muy bien, y agradezco, y créame que desde ya estoy pensando siempre que voy a utilizar la famosa muletilla que me dijeron ahí que no la utilizara. Le agradezco porque sé que siempre están pendientes de lo que este funcionario puede hacer de esta dependencia, y que entendemos que es una responsabilidad demasiado grande tener la personería en nuestra dirección, pero que efectivamente lo daremos todo por hacerlo de la mejor manera. Recuerden que este es un programa creado para formar ciudadanos, y la intención es que los ciudadanos formados son ciudadanos que protegen su patrimonio propio y el patrimonio público, que es el patrimonio de todos. Nos despedimos entonces insistiéndoles en que cada oportunidad es una oportunidad para aprender, inclusive las más dolorosas o las más traumáticas se pueden volver situaciones a favor si uno tiene la intención o la actitud de aprender de ellas. Hoy también ha sido una oportunidad para aprender, esperamos que haya sido de ida y vuelta, que ustedes hayan aprendido junto con nosotros del ejercicio de sus derechos ciudadanos. Este es el canal comunitario de Amagá TV, el canal donde nos vemos todos. Hasta la próxima, muchas gracias por acompañarnos.